Buenos días, familia de la fe. Una vez más, quiero primeramente dar gracias a Dios, al Hacedor de la vida, por la oportunidad, por el tiempo que nos da de poder utilizar este medio como canal de bendición para nuestras vidas. Hermano de la fe, hermana de la fe, familia de la fe, amigo, amiga, que tengas un muy bonito día. Que Dios te bendiga en este día. En esta mañana he titulado esta enseñanza Corazón de siervo. ¿Cómo en realidad debe ser el corazón de siervo? Quiero empezar con un pensamiento para que podamos reflexionar, podamos meditar y ver el legado que estamos dejando a nuestra descendencia como herencia. ¿Qué en realidad le estamos dejando? ¿Qué estamos sembrando en sus vidas? La vida no es una suma de los pasos que damos, sino de las huellas que dejamos. Te lo voy a repetir. La vida no es una suma de los pasos que damos, sino de las huellas que dejamos. ¿Qué está aconteciendo con nuestra sociedad? Es tiempo de parar un rato en ese andar diario, detenernos y ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo. Estamos viviendo tiempos de crisis, corrupción, asaltos, suicidios, hambre, hogares destruidos, que han optado por lo más fácil, el divorcio, la separación, hogares disfuncionales, creyendo que esta es la salida a sus problemas. Aún dentro de las familias creyentes está aconteciendo esta crisis social. Hogares con hijos rebeldes que no se sujetan a los padres, que no escuchan el consejo de los padres y no aceptan el consejo. Como dice la palabra de Dios, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. El enemigo quiere o pretende ganar terreno porque no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Este es uno de los grandes problemas que está aconteciendo dentro de la familia de la fe. Muchos están sucumbiendo ante problemas financieros y de fidelidad. Siempre queremos buscar culpables. Y esa es nuestra naturaleza humana. Como Adán, fue la mujer que tú me diste como compañera. Me dio del árbol y yo comí. Justificamos, siempre nos justificamos. Y no aceptamos que nos hemos equivocado. Porque creemos que vamos a perder nuestra autoridad como varones. La naturaleza del hombre es cómoda, afanado por el trabajo. Vamos delegando responsabilidades que nos competen a nosotros como autoridad, como cabeza, como sacerdotes, y se las damos a nuestra esposa. Dios desde el principio de la creación instituyó el ministerio de la familia. Podemos leerlo en Génesis 1:8, dice la palabra de Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo, señoread,
Ya desde el principio el Señor le había dado autoridad al hombre, le había dado liderazgo. Desde el principio el Señor nos delegó una responsabilidad sobre nuestra familia y sobre nuestro ministerio. Por eso yo te pregunto, ¿no? En realidad, ¿qué le estamos delegando? ¿Cuál es el legado que le estamos dejando? Y autoridad no es igual a machismo, porque tristemente el hombre lo ha mal interpretado y piensa que la autoridad es ser machismo. Autoridad no es ladrar, no es gritar. Acá se hace lo que yo digo y punto. No imponemos. Autoridad es saber escuchar, dando oportunidad a que otros puedan opinar, a que otros puedan expresarse, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. La autoridad, hermano, tiene que ser en amor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, versículo del 4 en adelante, del 4 al 8. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. La autoridad, hermanos, es en amor. Tenemos que aprender, hermanos, a poner en práctica lo que recibimos de parte de Dios en nuestras vidas. Y el corazón de siervo, hermano, consiste primero en servicio. Dice la palabra de Dios en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Hay algo que debemos de tener muy claro en nuestras vidas. El que no está dispuesto a padecer, no está listo para servir. Si tú no estás dispuesto a padecer en la vida, como habíamos leído en Corintios, el amor, lo que significa el amor, si tú no estás dispuesto a dar, a padecer, no estás listo para servir. Jesús no vino a ser servido. Él dio la vida por cada uno de nosotros. Jesús no busca líderes, sino siervos que le permitan a Él, a Dios, ser el líder. Y algo que debemos de considerar en nuestra vida, primeramente, es la humildad. La humildad, lo contrario a la humildad es la soberbia. El soberbio nunca reconoce su error. Es altivo, arrogante, orgulloso, violento. Se cree superior a los demás. Desprecia, humilla a los demás. Pero el humilde es una persona que no presume de sus logros. Reconoce sus fracasos y debilidades. Reconoce su error con humildad y se deja ser corregido. En Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios, hermanos, decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era humilde. Él reconocía, decía, no pretendo haberlo ya alcanzado. Es una actitud de humildad. Él reconocía que aún le faltaba mucho por caminar, le faltaba mucho por recorrer. ¿Y cuál era la actitud de Pablo? Olvidando lo que queda atrás. De repente su vida pasada, sus aciertos, sus derrotas, sus fracasos, todo era parte de su historia pasada. Todo lo dejaba atrás y caminaba con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y decía, ¿no? Después, extendiendo a lo que está delante. Puesto los ojos en la cruz delante, el mundo atrás. Y después continuaba diciendo, prosigo a la meta. Y Pablo nos anima, estaba animando a que, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir, Pablo nos anima a seguir adelante, sea cual fuera la circunstancia. Dice que nos apartará del amor de Dios. Ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, siempre y cuando nosotros caminemos y pongamos nuestra confianza en Dios. Y la humildad se aprende. La humildad la vamos a ir aprendiendo. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La vida nos enseña, no es algo con lo que nacimos, son los golpes los que nos llevan a ser humildes. El humilde deja que se le enseñe, el humilde aprende. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Tenemos que aprender. Es algo que nosotros tenemos que aprender. No esa falsa humildad con la que muchos creyentes aparentan. Después, otra característica del corazón de siervo es la mansedumbre, manso. Y lo contrario a mansedumbre es inquieto, airado, salvaje. Dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. El manso es apacible, tranquilo, no se exalta. Y Jesús era claro y nos muestra que es algo que podemos también aprender. En Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira. Por eso dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Efesios 6:4 dice la palabra de Dios, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No podemos dejarnos llevar por nuestros impulsos. Nos dejamos llevar por esos impulsos. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Dice en su palabra que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Entonces hemos visto, ¿no?, la humildad, que es una característica del corazón de siervo, la mansedumbre, que es otra característica del corazón de siervo, y la confianza es una característica más del corazón de siervo. Es como aquel árbol que uno busca para que le dé sombra.
que lo pueda cubrir, que lo pueda cobijar y proteger, ya sea del sol o de la lluvia. ¿No? Cuando nosotros vemos, ¿no? Un día muy caluroso, de repente con lluvia, inmediatamente pues buscamos un árbol. Si estamos en el campo, ¿para qué? Para que nos cobije y nos podamos guarecer hasta que pase ese sol o esa lluvia. Y el corazón de siervo debe estar y descansar en el Señor, en Dios. El Salmos 37:5 dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tenemos que aprender, hermanos, a poner nuestra confianza en el Señor y a descansar en Él. Tenemos que tener una actitud confiable para que por medio de nosotros otros puedan acercarse a los pies de Cristo, para que podamos ser como ese árbol, que muchos vengan a buscar, a guarecerse, a buscar esa seguridad, esa confianza. Como les decía en un estudio que hice creo el día de ayer, Dios no busca hombres perfectos, busca hombres o mujeres confiables. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener claro en nuestras vidas. Humildad, mansedumbre, confianza, hombres confiables. Y como último punto, el perdón. El saber perdonar es un aspecto muy importante en nuestras vidas y es una cualidad de un verdadero siervo de Dios. En Lucas 23:34 dice la palabra de Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdonar es tener la actitud correcta ante las fallas y faltas de los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones cuando de repente se equivoca nuestro hijo, nuestra hija o aquel empleado que está bajo nuestra autoridad, bajo nuestra responsabilidad? ¿Cómo en realidad actúas cuando se falla, cuando se equivoca? ¿Cuál es tu reacción? Aquellos que están guiados por el ego son impacientes por ver resultados, están prontos a juzgar y a criticar. Y esa no es la actitud correcta. El perdón es el sello de lo que significa guiar como Jesús. Lo opuesto a perdonar es juzgar, es señalar una falta con miras a condenar a esa persona, a ese que se ha equivocado, que ha fallado. Y hoy, te desafío de parte de Dios para que marquemos esa diferencia y dejemos un legado a nuestros hijos, que son el futuro de este país, de marcar la diferencia y asumir retos para los que están detrás de nosotros puedan tener un mejor país y tener una mejor calidad de vida. Es tiempo de ocupar el lugar que nos corresponde como cabezas, como sacerdotes de nuestro hogar. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Por casa, por nuestra casa. Todo lo que sembremos, escucha bien, vamos a cosechar. Si no te gusta lo que estás cosechando, cambia pues lo que estás sembrando. Es tiempo, hermano, de que echemos la buena semilla. ¿Y cuál es esa buena semilla? Esa buena semilla es la palabra de Dios. Que cada día
mejoremos nuestra calidad, nuestro compromiso con Dios. Y hoy yo te invito de parte de Dios a este desafío, a este reto en tu vida. Que hoy puedas meditar sobre ese pensamiento que dejé al principio. La vida no es una suma de los pasos que damos, sino de las huellas que dejamos. Que tú puedas reflexionar en esta mañana, familia de la fe, hermano, hermana, amigo, y ponerte a pensar cuál es el legado que le estamos dejando a nuestra familia. Ten en cuenta que el primer ministerio que Dios ha creado es la familia. Que el Señor te bendiga en este nuevo día y te guarde y te lleve a meditar en esta mañana. Amén, hermanos. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.